Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 2 de la carta a los Colosenses. Colosa era una población que estaba en Asia, en la provincia de Asia. Ustedes saben que hay varias provincias: la provincia de Judea, la provincia de Acaya, la provincia de Macedonia, la provincia de Galacia, y Colosa estaba en Asia. Todo le pertenecía al Imperio Romano. Entre Colosa y la población de la Odisea, donde había una iglesia que se menciona también en el libro de Apocalipsis, había aproximadamente como unos 20 kilómetros. Es posible que Pablo no haya visitado nunca a la hermandad de Colosa, y si en dado caso la haya visitado, no hay registro sobre eso, y quizás no haya tenido toda la oportunidad de conocer a los hermanos en detalle, sino que como cuando uno hace una visita a una iglesia X o a algún lugar X, ve a algunas personas pero no lo detalla a todos, ni tampoco puede tener quizás algún tipo de interacción con todas las personas. Es posible por la brevedad de la posible visita, todas son posibilidades porque no hay pruebas de nada. Pero el hecho de que Pablo se interese tanto por los hermanos de Colosa era porque algo conocía de ellos. Ya sea que haya visitado, ya sea que haya escuchado, Pablo se interesaba en los hermanos de Colosa. Y el tema principal, o por lo menos lo que se destaca en el primer capítulo, es que Pablo intenta que los hermanos no desvíen su atención de Cristo Jesús. Cristo Jesús como el cumplimiento de las promesas, Cristo Jesús como mediador, Cristo Jesús como el perdonador de nuestros pecados, Cristo como Dios hecho hombre. El primogénito de la creación porque tiene la primacía sobre la creación, tiene el dominio sobre la creación. Él creó todas las cosas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y además de eso, al Señor Jesús se le describe como el que tiene la primacía sobre la muerte. ¿Por qué? Porque bueno, también se le llama primogénito de los muertos, pero no fue porque él fue el primero que murió, sino porque es el que tiene el poder sobre la muerte. ¿Por qué Pablo hace estas aclaraciones y es tan enfático y habla acerca también del conocimiento, habla de la inteligencia, habla de la sabiduría? Porque los habitantes de Colosa, y principalmente los hermanos de Colosa, buscaban el conocimiento, buscaban la inteligencia, buscaban constantemente crecer cognitivamente, ¿sí? Tener amplio conocimiento, pero muchas veces lo buscaban de manera errónea o eran mal informados. Y Pablo los quiere advertir de ese tipo de personas, entre los cuales también estaban algunos judaizantes. Cuando hablamos de judaizantes nos referimos a personas que consideran que la religión judía o el judaísmo o las tradiciones o los rituales que se hacen en Israel o se hacían en Israel son medios para alcanzar la salvación. Y en algunos casos había judaizantes cristianos y otros que no aceptaban el cristianismo porque lo consideraban una herejía, ya que los cristianos o los que habían aceptado a Jesús como el Cristo sabían que en Cristo Jesús se habían cumplido las promesas y había cosas que habían quedado sin efecto, como por ejemplo la matanza de los corderos, la circuncisión y algunos otros rituales de purificación. Y es precisamente allí donde entra el capítulo número 2. Pero fíjate un detalle. Llevamos hasta el día de hoy, llevamos 1109 estudios capítulo a capítulo de la Biblia. 1109. Estamos a 80 capítulos de terminar toda la escritura. Y como un principio de interpretación es que una verdad posterior, una nueva luz, no contradice una verdad anterior, entonces nosotros tenemos que ver qué fue exactamente lo que Pablo quiso decir específicamente en el versículo 16. Y se los voy a colocar aquí en pantalla, mírenlo. Mire el versículo. Yo sé que usted lo ha leído posiblemente, yo sé que posiblemente se lo han citado. Es posible de que alguien le haya dicho con este versículo: óyeme, cuando Cristo murió en la cruz nos dio la libertad de hacer cuantas cosas quisiéramos. ¿Por qué? Porque aquí habla de la alimentación y habla de los días de reposo. O sea, prácticamente este verso nos está diciendo que los sábados o el Shabbat, el sábado que el Señor instituyó en el Edén, no tiene validez alguna para el cristianismo.
Porque incluso dentro de las iglesias protestantes se dicen todos los días son iguales. Claro, todos los días sale el sol. ¿O es que acaso un día a la semana el cielo cambia de color? No, todos los días son iguales. Porque esa es la perspectiva humana, que todos los días son iguales. Pero si todos los días fueran iguales, Dios no hubiese santificado el Shabbat en un mundo donde no había pecado. Entonces fíjate cómo se crea la controversia, ¿no? Pablo dice que nadie te juzgue en comida o bebida, o sea, come lo que bien te plazca. Levítico 11, eso era para los judíos. ¿Te das cuenta? Nadie te juzgue por lo que comes. Levítico 11, eso ya no es para nosotros. Y después al final del versículo nos habla de los días de reposo, o sea, nadie te juzgue por los días de reposo. O sea, si lo guardas o no lo guardas, ya eso a Dios no le importa. Pregunto, ¿será eso cierto? ¿Será eso cierto? Ahora fíjate, no sé si notaste que estoy mencionando la primera parte del versículo y estoy mencionando la última parte del versículo, pero hay una parte intermedia. Hay una parte intermedia que nos habla de día de fiesta y de luna nueva. Entonces, si hay una parte intermedia, nosotros no podemos simplemente tomar la parte de adelante y la parte final sin tomar en cuenta también lo que está en medio. Lo que está en medio también nos indica que hay algo por lo cual no debemos ser juzgados. ¿Te interesaría saber en detalle qué fue lo que Pablo quiso decir? Bueno, el principio es que nosotros tenemos que leer todo el contexto, ya que una nueva luz no contradice una luz anterior. Entonces ya sabemos de qué trata el capítulo 1, donde Pablo enfatiza la divinidad de Cristo y lo pone como el único medio de salvación y que en él se consigue toda la sabiduría, la inteligencia, el perdón de los pecados, la redención. O sea, Cristo es todo. Y en todo ese contexto, Pablo continúa diciendo lo siguiente. Vamos al versículo número 1, porque si queremos llegar al 16 necesitamos pasar por el versículo 1. ¿Bien? Porque quiero, dice Pablo, verso 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes, por vosotros. Lucha. ¿Por qué Pablo lucha? O sea, ¿cuál es la razón por la cual Pablo está luchando? Si nosotros recapitulamos los últimos versículos del capítulo 1, veremos un detalle interesante. Vamos a pasar un momentico al capítulo número 1 y vamos a ir específicamente a los versos 24 en adelante. Fíjate cómo vamos a retroceder, ¿no? Fíjate cuán importante es retroceder para recordar la contextualización del mensaje. Vamos al versículo 24, no lo voy a explicar porque ya lo explicamos en el capítulo anterior, pero Pablo dice, mira, me gozo en lo que padezco por ustedes. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo. ¿Y de qué misterio está hablando? Pues de la divinidad de Cristo. En este contexto está hablando de la divinidad de Cristo. Y en este contexto está hablando que Pablo, por enseñar ese misterio oculto en todas partes, y que ese mensaje haya llegado a Colosa, quizás por el mismo Pablo o por otra persona, Pablo le ha tocado que padecer, pero ese padecimiento que Pablo está experimentando lo llena de gozo porque Pablo está convencido que lo que está diciendo es la verdad y que le conviene escucharlo a otras personas, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo es la esperanza, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, que Cristo es Dios hecho hombre. Y por esa razón Pablo está en la cárcel de Roma por decir este mensaje y por enseñárselo a otras personas. Y entonces allí es donde cobra sentido el capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por ustedes. ¿En qué sentido? De que a mí me preocupa lo que está pasando en Colosa. A mí me preocupa que habiéndose sembrado la semilla y habiendo germinado, vengan otros a pisotear lo que el Espíritu ha hecho a través de sus siervos. Y no solamente por ustedes, mis hermanos de Colosa, también por los hermanos que están en la Odisea. Que cuando nosotros, y estoy hablando aquí, ¿no?, de la interpretación del mensaje, nosotros que hemos tenido la oportunidad de leer en algún momento el libro de Apocalipsis, sabemos que la iglesia de la Odisea o la hermandad que estaba en la Odisea tenía un problema de tibieza espiritual.
¿Y a raíz de qué vino esa tibieza espiritual? A raíz de sentirse autosuficientes. Cuando tú lees en Apocalipsis el mensaje de la Odisea, la reprensión es: por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio. Porque dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que eres un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. Por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, colirio para que unjas tus ojos y vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Y para rematar el mensaje, el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Como queriendo decir, el caso de la Odisea aún no está perdido. Aún hay esperanza para la Odisea. Entonces Pablo sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en Colosa con los falsos maestros que querían desviar la atención de los feligreses para que dejaran de poner la mira en Cristo y la pusieran en otra cosa. Que este capítulo 2 lo dice. En quién estaban empezando a colocar su mirada y en quién estaban poniendo su esperanza en lugar de Cristo. Y lo que estaba pasando en la Odisea también era algo similar, porque ellos se sentían autosuficientes. Y él dice: y por todos aquellos que nunca han visto mi rostro. Aquí con este versículo se entiende que Pablo conocía a algunos hermanos, no los conocía a todos, pero tenía la misma preocupación por todos, para que sean consolados sus corazones. Yo estoy pendiente de ustedes para que sus corazones sean consolados. Le pido a Dios que ustedes cada día estén más unidos en amor, hasta que alcancen toda la riqueza. Cuando tú escuchas la palabra riqueza, de ser rico, de ser acaudalado, tú piensas en cosas materiales. Y esa precisamente era la situación de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero eres un pobre, miserable, ciego, desventurado, desnudo. Y si tú eres rico, pues entonces compra oro refinado en fuego y colirio para tus ojos. Pero aquí está hablando de una riqueza espiritual, riqueza del pleno entendimiento. De nada sirve tener comodidades materiales o tener muchas cosas materiales y haber acumulado algunos tesoros aquí en la tierra para tener una seguridad aparente, que eso a la final nosotros acumulamos muchas cosas que ni siquiera sabemos a quién le van a quedar, porque somos perecederos. Nosotros en cualquier momento podemos desaparecer. Pero la riqueza del pleno entendimiento es algo que se va a quedar siempre grabado, aun cuando estemos muertos. Y fíjate lo que te voy a decir: cuando estemos muertos, esa información no desaparece, porque el Señor conserva todo lo que nosotros hemos almacenado en nuestro cerebro. Porque cuando Cristo venga y nos despierte de la tumba, nos vamos a levantar con el mismo pensamiento. Pero eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la carta a los tesalonicenses. Aquí Pablo está diciendo: ustedes deben alcanzar las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Dios y Padre de Cristo? Si Dios revela su voluntad, pues el misterio era que las personas no entendían cómo Dios podía hacerse hombre, cómo el Mesías iba a venir lleno de su divinidad para convertirse en humano. Ellos esperaban un Mesías humano que actuara como humano en nombre de Dios, pero nunca llegaron a pensar que podría ser Dios mismo. Entonces eso es lo que ha causado también hoy dentro del judaísmo mucha discusión con respecto a cómo los cristianos decimos que Jesús es Dios, pero los judíos no creen en eso. De hecho, todavía están esperando al Mesías y lo esperan como un hombre que se case y tenga hijos y que sea un líder político. Pero Dios ha dado a conocer su misterio. Y Pablo está claro en que Jesús es Dios, en quien están escondidos todos los tesoros, los verdaderos tesoros. Y dice aquí escondido, pero la traducción más correcta sería acumulados. El Señor ha acumulado los tesoros de sabiduría y conocimiento para cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta que Pablo repite mucho ciertas palabras? Sí, los hermanos de Colosa quieren sabiduría, quieren conocimiento, pero el verdadero conocimiento lo van a encontrar a través de Cristo y a través de su palabra. Porque la palabra es el testimonio de Jesucristo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No se dejen engañar.
sean verdaderamente inteligentes, pongan su fundamento de confianza, pongan su fundamento de sabiduría en lo que el Señor ha revelado. O sea, no somos ignorantes de las revelaciones del Señor. Así que nadie os engañe. Y fíjate que yo mencionaba la Odisea y hablaba del Apocalipsis, que es donde se menciona la Odisea, pero esta expresión, mirad que nadie os engañe, también nos recuerda el sermón de Mateo 24, el sermón de Jesús, un sermón escatológico, un sermón del tiempo del fin. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús. O sea, que existe la posibilidad de ser engañados. Y en Apocalipsis capítulo 13 hay una bestia, un animal grotesco, un animal espantoso, un animal híbrido, o sea, que representa algo que sale del agua, no es un animal real. No es literal, es simbólico, representa algo, pero algo muy grotesco. Una mezcla entre política y religión porque tiene dominio sobre el mundo entero. Y pide adoración, ese animal pide adoración. Y ese animal tiene patas de oso, boca de león y cuerpo de leopardo. Con la intención, él es así, con la intención de engañar a las personas. Entonces Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, y Pablo repite, mirad que nadie te engañe. Porque en el tiempo del fin, y en todas las épocas, Satanás ha intentado engañar a los hijos de Dios, desviarlos del camino, para que sean religiosos y no espirituales, para que se relacionen con el cristianismo, pero que no sean verdaderos cristianos. Entonces, nadie los engaña a ustedes con palabras persuasivas, porque aunque yo estoy ausente, dice Pablo, en el cuerpo, es decir, estoy lejos de ustedes, no es que tal tiene el cuerpo separado de lo que nosotros decimos el espíritu, ¿no? Aunque estoy ausente del cuerpo, o sea, no estoy con ustedes, no obstante en espíritu estoy con vosotros. O sea, mis sentimientos, mis anhelos, mis deseos de bienestar son para ustedes. Gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Cómo lo mira si Pablo está en Roma y los hermanos están en Colosa? Pues por las informaciones que Pablo recibía de algunos hermanos, y posiblemente uno que se menciona aquí en la carta, Pablo podía contemplar con gozo la actitud que tenían los hermanos y confiaba que Dios tenía el control de todas las cosas. Me gozo mirando vuestro buen orden, o sea, lo que yo escucho de ustedes me llena de mucha alegría. Y de la firmeza de vuestra fe en Cristo, a pesar de que hay muchos engañadores, y a pesar de que hay muchas filosofías, a pesar de que hay muchas instrucciones erróneas e incluso espiritistas, ustedes han mantenido su fe en el Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Aprendan de Jesús todos los días, vivan en el Señor, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundados en acciones de gracia. En otras palabras, perseveren, crezcan, no se conformen, sigan ampliando su conocimiento en Cristo. Así como ustedes fueron enseñados, enseñen también a otros. Por eso es que él dice acciones de gracia recibiste esta instrucción, enséñala a otra persona. Y sabes que desde el método didáctico, esto es perfecto para que las cosas no se olviden. El mejor método de aprender es enseñar. Cuando tú aprendes algo, tú lo compartes con otra persona y esa información queda registrada, no se olvida. Porque al compartirla estás fortaleciendo tu propio conocimiento y experiencia. Así como ustedes fueron enseñados, abunden en acciones de gracia. Versículo número 8, mirad que nadie os engañe. Otra vez Pablo vuelve a repetir la misma frase. Miren, velen, estén atentos, apercibidos que nadie los quiera engañar. ¿Y cómo nos van a engañar, Pablo? ¿Cómo nos pueden engañar? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar la verdad del error? Y eso es precisamente una pregunta muy interesante para quienes vivimos en el siglo XXI. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar la verdad del error? ¿Cómo sabemos si alguien nos está engañando o nos está diciendo la verdad? Pues hay fundamentos y principios para corroborar eso. Una de esas cosas es a la ley y al testimonio. O sea, lo primero que nosotros tenemos que ver es que la persona que enseña tenga un fundamento en un escrito está. Cuando nosotros leemos los evangelios vemos que Jesús citaba a los profetas del Antiguo Testamento porque escrito está. Y en las cartas de Pablo también utilizaba la expresión porque está escrito en tal parte del Antiguo Testamento. Claro, no se utilizaba esa expresión en el Antiguo Testamento. Pero esta es la primera evidencia de que se está dando la enseñanza.
que muchos utilizan el mismo libro pero enseñan de manera diferente. Bueno, hay que ver cuál es el método que están utilizando. Porque hay dentro de los principios, recordemos, una verdad posterior, una nueva luz, no contradice una verdad anterior. Yo lo he repetido tanto que creo que ya no lo sabemos de memoria. Una nueva luz no contradice una verdad anterior. Además de eso, como la Biblia es su propio intérprete, nosotros vamos a encontrar la respuesta más adelante. O sea, leer un versículo sin tomar en cuenta el contexto puede causar interpretaciones erróneas. Se está leyendo el contexto, se está leyendo más adelante. Y mira, hay un caso particular que es el caso de Pedro mata y come, ¿no? Cuando Pedro tenía hambre al mediodía y está orando en la azotea y recibe la visión, uno dice, oye, pero Dios le está dando autoridad a Pedro a matar animales. Pero Pedro se sorprende porque él dice, Señor, nunca he comido animal inmundo ni mortecino, nada de esas cosas, nada inmundo he probado mi boca. Porque ahí habían pues animales reptiles, qué sé yo, habría perros, había, qué sé yo, cocodrilos, serpientes, no sé, reptiles, pues ya sabemos que son reptiles, y el resto de animales posiblemente un cerdo, qué sé yo, no sé, porque no especifica. Había también aves, quizás aves de rapiña, quizás un chulo de eso, un chulo aquí en Colombia es como un samuro en Venezuela, o sea, un animal de rapiña, pues una ave de esas que come carroña. Pedro se sorprende que Dios le diga, Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y Pedro se queda con la duda. Cuando tú dejas de leer el relato, tú piensas, yo puedo comer lo que quiera. No, tengo toda esa libertad de comer. Bueno, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, pero tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones y esa es la realidad. O sea, todos somos libres de hacer lo que queramos porque tenemos la capacidad de pensar, de actuar, de decidir. Pero de ahí que lo que hagamos sea correcto o erróneo, tiene que estar basado en un principio, y ese principio es la palabra. Entonces hay un principio que es, en el caso de la alimentación, Levítico 11. Levítico 11, Dios dice, esto se puede y esto no se puede. No fue Moisés que se le ocurrió y dijo, vaya, vamos a clasificar aquí a los animales. ¿Qué se puede comer y qué no se puede comer? No, fue Dios mismo que dijo, esto sí y esto no. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que hacer eso? Porque las personas estaban consumiendo carne. ¿Sí? Después del pecado empezó el consumo de carnes. Yo no me imagino a Adán comiendo carne. O sea, Adán matando un animal para comérselo. Quizás las generaciones posteriores se empezaron a acostumbrar al consumo de carne. Después del diluvio, Noé tuvo que comer carne. Porque entraron 7 parejas de animales limpios. ¿Cómo sabía Noé que eran animales limpios? Pero llegó un momento en que todo animal que se movía se lo comían. Y Dios dijo, no, eso no puede ser. Porque ¿quién conoce mejor el cuerpo de los animales que el Creador? Entonces Él sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Evidentemente el consumo de carne hace mal. Pero Dios permitió que se comieran cierto tipo de carne porque el daño es más lento, es más progresivo. ¿Ves? Yo soy de los que piensa que nosotros deberíamos tener un régimen más apegado a el Edén. Comer frutas, comer semillas, hojas. Pero se nos ha permitido comer carne. El hecho de que yo coma o deje de comer carne no me va a hacer más santo, ni me va a hacer más pecador. Evidentemente mi cuerpo se va a degradar más rápido y dependiendo también del estilo de vida que yo tenga. ¿Sí? Pero yo tengo que asumir esa consecuencia. ¿Por qué les menciono esto? Porque como estamos respondiendo, ¿cómo sé yo si me están enseñando bien o mal? Yo tengo que tener un fundamento, que es la palabra. Y Pablo dice, no se dejen engañar por filosofías. Filosofías. Una filosofía es simplemente el pensamiento, la reflexión de alguien que llegó a una posible conclusión. Y Pablo lo llama huecas sutilezas que no tienen fundamento. Hueco es algo que está vacío. Y dice, fíjate bien, toma en cuenta las palabras que Pablo utiliza. Según las tradiciones ¿de quién? ¿De quiénes son las tradiciones? ¿De Dios? ¿Dice tradiciones de Dios? ¿Dice tradiciones divinas? ¿Dice tradiciones de la deidad? ¿Dice tradiciones celestiales? No, dice tradiciones de hombres. ¿Quién fue el que dijo que se puede y no se puede comer cierto tipo de animales? ¿Moisés? ¿Aarón? ¿Josué? ¿Quién fue? Fue Dios mismo. Entonces no comparemos lo que Dios dijo con tradiciones humanas. ¿Qué es una tradición humana? Una tradición humana es algo que se empieza a hacer, que en su principio agrada, que en su principio pues tuvo buena aceptación de las personas que lo vieron y comenzaron a repetirlo constantemente al punto que se volvió una costumbre. Se volvió una costumbre.
Se volvió una tradición. Sea buena o sea mala, se volvió una tradición. Entonces Pablo dice, mira, si hay alguna filosofía o hueca sutileza fundamentada en tradiciones humanas, que nadie los engañe con eso. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando nosotros leíamos la carta a los Gálatas, por ejemplo, que se utilizaba esta misma expresión, los rudimentos del mundo, decíamos que los rudimentos del mundo era hacer las cosas tradicionalmente sin tomar en cuenta la parte espiritual, sin tomar en cuenta el significado y verlo desde un punto diferente, totalmente contrario a lo que Dios quiso establecer. Pero aquí la expresión rudimento del mundo automáticamente está mostrando a cosas que son inadecuadas, que no tienen ningún tipo de fundamento. Cuando nosotros hablamos de la matanza de los corderos y de la circuncisión, decíamos, eso lo ordenó Dios, pero lo ordenó con un propósito, después del pecado, señalar en la carne un pacto y recordar una promesa de que se pagaría el precio del pecado a través de un sacrificio. Y que una vez que Cristo murió en la cruz, ya no es necesario matar animales, y que la circuncisión en sí es simplemente una acción, pero lo que vale es lo que está en el corazón, porque de nada sirve estar circuncidado y vivir como bien nos plazca. Entonces dice, no vayan tras filosofías, huecas sutilezas, tradiciones humanas, rudimentos del mundo que no tienen fundamento en Cristo. Entonces hay que evaluar si realmente lo que nosotros estamos haciendo va de acuerdo a la voluntad del Señor. Si realmente representa lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que está haciendo. Y que nos hace crecer en la fe en obediencia a lo que Dios ha establecido. Entonces ahí es donde tú te das cuenta si es a una hueca sutileza, si es una tradición humana, si es un rudimento del mundo o tiene un fundamento de fe. Versículo número 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, o sea, en cuerpo, toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad tiene que ver con divinidad. Cuando hablamos la plenitud de la deidad, evidentemente está haciendo alusión al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Cristo es la representación de la deidad, pero en cuerpo humano. Corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Cristo asumió forma humana porque quiso. Para que el ser humano pudiese ser representado en todo el universo. Y Cristo se rebajó para que con cuerpo humano venciese el pecado y diese testimonio universal de que sí es posible obedecer las exigencias divinas. Y hasta el día de hoy Cristo mantiene cuerpo humano, pero no deja de ser Dios. Y yo recuerdo que una vez le pregunté a un pastor, que para mí era un erudito de la teología, quizás poco apreciado por algunos, hoy descansa en el Señor. Y yo le preguntaba así directamente, ¿por qué Cristo conserva cuerpo humano? Sí, a ver, ya no le hace falta. Y dice, porque Él quiere. Y cuando Dios quiere algo, ¿quiénes somos nosotros para contradecir al Señor? Entonces, Cristo en su cuerpo humano conserva esa naturaleza humana, pero no deja de tener toda la naturaleza divina. No deja, es 100% Dios. Es 100% hombre. Como hombre venció el pecado y como Dios intercede por nosotros delante del Padre. Y uno dice, interceder delante del Padre, entonces el Padre tiene que necesitar a alguien. No, el Padre es el más interesado en la salvación. Solamente que Cristo se presenta ante el universo, ante el Padre y ante toda la creación. Se presenta como victorioso y su victoria es nuestra victoria. Por eso hay que aceptar por fe lo que Jesús hizo. Y vosotros estáis completos. Claro, entendiendo todo esto, es evidente que estamos completos en Él. Somos carentes de muchas cosas, pero en Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, tiene toda la autoridad sobre todo el universo. Sobre todo el universo. En Él fuisteis circuncidados. Ojo, fíjate que aquí está hablando de una circuncisión. Ustedes fueron circuncidados en Cristo. Ustedes fueron circuncidados. Ustedes son circuncidados, hermanos. No, yo no soy circuncidado. Sí eres circuncidado. Eres circuncidado con una circuncisión no hecha a mano, o sea, una circuncisión espiritual. ¿Te das cuenta que la circuncisión de la carne es simplemente un símbolo? Porque Pablo les está diciendo a los hermanos de Colosas, ustedes en Cristo fueron circuncidados con una circuncisión no hecha de mano. Porque es que la circuncisión lo que señala es un compromiso de fidelidad. Y ese compromiso va aquí, hermanos, no en el cuerpo, aquí en la mente. Porque la mente es la que decide cómo se mueve el cuerpo.
Entonces ustedes fueron circuncidados en Cristo con una circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, Cristo es nuestro representante, Cristo logró la victoria, nosotros logramos la victoria con Él, nos comprometemos con Él, le agradecemos a Él y le demostramos ese agradecimiento y le devolvemos ese amor que Él nos ha dado con obediencia, con respeto, con alabanza, con adoración. Estamos comprometidos con Dios. Entonces tenemos deseos y pasiones naturales, pero en Cristo Jesús somos victoriosos. Sabemos las cosas que están bien, sabemos lo que está mal. Cuando somos débiles pedimos ayuda y cuando somos fuertes agradecemos la victoria. Fíjate cómo, vamos por el versículo 11, ¿no? La meta es llegar a todo el capítulo, pero centrarnos un poquito en el 16. Pero fíjate cómo va toda la temática. Mira cómo va toda la temática. Vamos al 12. Sepultados, fuimos sepultados. ¿Fuimos sepultados? ¿Fuimos sepultados? ¿Estamos en la tumba en este momento? No, es una expresión simbólica. Fuiste sepultados con Él. Cristo sí fue sepultado. Cristo sí fue sepultado, pero resucitó. Y nosotros fuimos sepultados en Él o con Él. ¿Dónde? ¿O en qué? En el bautismo. Entonces fíjate que Pablo le está dando importancia al bautismo. Habla de la circuncisión unida al bautismo. Lo que antes era simplemente un corte en la carne, ¿sí? Esa circuncisión en el prepucio, hoy en día ese símbolo se puede manifestar a través del bautismo. No es necesario la circuncisión porque es una circuncisión del corazón, de la mente, de los pensamientos, pero igualmente tiene que haber una manifestación, un testimonio, una manifestación de compromiso público. Y eso se hace a través del bautismo, que a la final, cuando tú ves el bautismo sumergerse en el agua, es como morir, es como ser sepultados, porque es un símbolo, como ser sepultados, y cuando salimos del agua es como si hubiésemos resucitado en una nueva criatura. Pero también, al igual que la circuncisión, el bautismo, si no va con una regeneración y un deseo de ser guiados por el Señor, a la final es un baño de agua. ¿Sí? Ay, se bañó. Le lavaron el cuerpo. ¿Sí? Porque es simplemente un símbolo, pero si la persona tiene la disposición de vivir confiando en el Señor, es un nuevo nacimiento. Entonces dice Pablo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de que Dios le levantó de los muertos. Entonces Cristo no se quedó en la tumba, Cristo se levantó de la tumba, Cristo ascendió a los cielos y nosotros por la fe, al entrar en el agua, aceptamos el perdón de los pecados y cuando salimos del agua, salimos como renovados, como recién nacidos espirituales, porque hemos aceptado por fe el perdón del Señor. Somos nuevas criaturas y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ustedes estaban muertos en pecado, pero han resucitado para vida en Cristo, a través del bautismo, la circuncisión espiritual. Porque ustedes eran incircuncisos en la carne, pero ahora son circuncidados espirituales. Y a raíz de esa manifestación pública de lo que ustedes han hecho, el Señor os dio vida juntamente con Él. Y les ha perdonado el pecado por fe, porque ustedes han aceptado por fe la gracia del Señor siendo sepultados en el agua. Anulando, y aquí viene un versículo muy interesante, porque lo que Jesús hizo en la cruz fue anular el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Te das cuenta lo que acabamos de leer en el versículo 13? En el versículo 13 dice, bueno, aquí estamos en el 12, fuimos sepultados en el bautismo, estábamos muertos en pecado, o sea, estábamos condenados, perdidos, vivos pero muertos espirituales, pero ahora se nos ha perdonado nuestros pecados, es decir, nuestro pecado ha sido cubierto. Alguien se ofendió en estos días porque yo dije que los pecados estaban cubiertos. Evidentemente, con el símbolo de la sangre, los pecados o la sangre cubre, pero en sí, y te lo voy a decir para que si alguna vez lo llegas a escuchar, no te asombres. Hermano, mire, escúcheme bien lo que voy a decir. Los pecados no se perdonan. Ojo, repito nuevamente para que no quede duda, ¿no? Los pecados no se perdonan, los pecados se pagan. A mí Jesús me perdonó los pecados, pero Él tuvo que pagar. ¿O estoy yo equivocado? A mí me lo perdonó, a ti te lo perdonó.
Pero esa deuda se saldó con su propia vida. La paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán, el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal te vas a morir. ¿Se murió Adán automáticamente? No. Pero el material que el Señor usó para cubrir la desnudez de Adán, ¿qué fue? Fue pieles de animales. Entonces hubo muerte en el Edén. Un animal inocente tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Entonces los pecados no se perdonan, se pagan. A mí se me perdonó la deuda, pero otro la pagó por mí. ¿Ves? Entonces, claro, aquí dice, perdonando los pecados, claro que sí, pero Él los pagó con su sangre. Y cuando Cristo pagó con su sangre mis pecados, el Señor anuló la deuda, anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál acta de cuál decreto? Pues déjame decirte que en el cielo hay registros celestiales. Y en esos registros celestiales nosotros estamos condenados a muerte. Adán estaba condenado a muerte. Toda la humanidad está condenada a la muerte. Pero Cristo pagó, anulando el acta de esos decretos que estaba en contra de nosotros. Y una cosa es que Cristo la haya pagado y la haya anulado para no tener que morir eternamente, y otra cosa es que yo lo acepte. Porque nuestro orgullo a veces nos impide aceptar lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que Cristo anuló? Ahí dice que Cristo anuló los mandamientos. Vamos a estar claros. Vamos a ser sinceros. Ahí dice que Cristo anuló los mandamientos. No, ahí dice que el Señor nos perdonó anulando la deuda que teníamos, anulando el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Esa persona tiene que morir. Sí, pero Cristo dijo, yo muero por él. Y esta acta nos era contraria porque estábamos condenados. Y Jesús lo que hizo fue quitarla del medio, esa acta de condenación, ese registro que nos estaba decretando como perdidos eternamente por nuestras rebeliones, y lo que hizo fue clavarla en la cruz. ¿Qué significa clavarla en la cruz? Que Él pagó el precio en la cruz. Que en la cruz, con el derramamiento de su sangre, Él pudo satisfacer las demandas de su propia ley. De su propia ley, porque es la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Por eso es que el libro de Apocalipsis, aquí volvemos otra vez al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se habla de la segunda muerte, la muerte eterna, y se habla de la primera resurrección. Los que mueran en Cristo el día de hoy, o mañana, o a lo largo de la historia que les ha tocado que morir, si murieron en Cristo, Pablo dice en Tesalonicenses que serán levantados de sus tumbas, resucitarán primero. Habrá una primera resurrección para los justos, pero para los impíos habrá una segunda resurrección y evidentemente una segunda muerte, una muerte eterna. Y esa muerte eterna, esa segunda muerte, fue la que Cristo pagó en la cruz por nosotros, anulando el acta de los decretos que eran contrarios, que estaban en contra de nosotros. Eso fue lo que el Señor pagó, nuestra segunda muerte. Él murió nuestra muerte para que nosotros vivamos su vida. Y eso es una buena noticia. Y cada vez más nos acercamos al versículo 16. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Está hablando, por supuesto, de seres que están a nuestro alrededor. Porque déjame decirte que Satanás es el acusador de los hermanos y tiene una tercera parte de los ángeles del cielo haciendo cuantas cosas atroces para desviar a la humanidad de los caminos del Señor. Entonces Cristo, con su muerte en la cruz, exhibió a Satanás y a sus ángeles. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El conflicto se demostró, en este conflicto se demostró que Dios en Cristo tenía la razón y que Satanás, con sus rebeliones, está totalmente equivocado y que ha querido proyectar un concepto errado de nuestro Dios. Teniendo claro toda esta enseñanza de estos primeros 15 versículos, tomando en cuenta que el Señor pagó en la cruz nuestros pecados y que ya no formamos parte de los condenados porque hemos aceptado por fe la justicia de Cristo, entonces Pablo dice lo siguiente, versículo 16. Por tanto, que nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, en cuanto a lunas nuevas o en cuanto a días de reposo,
¿Quiere decir Pablo entonces que con esa libertad y con ese pago de la deuda que el Señor hizo en la cruz, ahora yo tengo la libertad de volverme a meter en deudas? Si en un principio el pecado consistía en comer un árbol prohibido, ahora tengo la libertad de comer cuantas cosas se atraviesen por mi camino. ¿Te has puesto tú a pensar en eso? Tengo la libertad de comer y de beber y de hastiarme, como dice, o como dijo el Señor Jesús de Mateo 24, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento los antediluvianos. Hasta el día en que vino el diluvio y no entendieron y se los llevó a todos el diluvio, porque vivían haciendo y deshaciendo. ¿Me está dando ahora Pablo licencia para comer cuanto animal se me atraviese? Porque yo te voy a decir una cosa. Quienes toman este versículo 16 es porque tienen el deseo de seguir comiendo desordenadamente. Esa es la realidad. No, es que esos animales inmundos, eso no existe. Eso Dios bendice todo con la oración. Porque aparte de agarrar este versículo, agarran segunda de Timoteo, capítulo 4, donde dice que la oración bendice todo. Sí, pero la oración y la palabra, o sea, que tiene que tener un fundamento en un escrito está. Pero bien, mira, vamos a seguir leyendo. Porque además de mencionar la comida, Pablo menciona los días de fiesta. Fiesta. Claro, en nuestra mente occidental fiesta es parrandón, ¿no? Fiesta es sal a bonchar toda la noche y haz lo que quieras. Como los de Sodoma y Gomorra, ¿no? Fiesta. Luna nueva y días de reposo. 4 cosas: comer, fiestas, lunas y días de reposo. Entonces algunos toman simplemente el día de reposo para decir, no, eso del sábado, eso era para los judíos, eso de comer o beber, eso ya tenemos la libertad, pero no toman en cuenta los días de fiesta y las lunas nuevas. ¿Por qué tomar en cuenta los días de fiesta? Para un judío, para un israelita o para una persona del antiguo, que vivió en la historia del Antiguo Testamento, las fiestas tenían que ver con asuntos religiosos. Las personas se iban desde sus casas distantes, desde Galilea o de otras regiones, incluso otros países, para ir a Jerusalén a adorar en las fiestas, que eran fiestas espirituales, que era alegría espiritual, que era lectura de la Torá, que era oración, que era presentación de ofrenda y era también compartir con personas agradeciendo a Dios por las bendiciones que había recibido a pesar de las adversidades del año. Eran fiestas espirituales entre las cuales estaba la Pascua, el Pentecostés, estaba el Sukkot, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, o sea, en definitiva eran 7 fiestas. A todas esas fiestas se les llamaba Shabbat o Shabbatón o sábados, porque eran reposos, eran días como por ejemplo el Día de la Independencia. En Venezuela el Día de la Independencia es el 5 de julio, en Colombia creo que es el 20 de agosto. Sí, 20 de agosto creo que es. Bueno, no recuerdo. O 20 de julio, no sé, creo que por ahí va la cosa. En definitiva, bueno, y el 5 y el 4 de julio es la independencia de los Estados Unidos. Eso es día de fiesta. ¿Por qué? Porque reconmemora un evento histórico. Y si reconmemora un evento histórico y la gente lo toma para pasarlo en su casa descansando, paseando, así, lo toma como no laborable. Imagínate, de las cosas espirituales, evidentemente eran días de fiesta porque recordaban la liberación de la esclavitud en Egipto, recordaban también las bendiciones de la tierra de Canaán, donde encontraban los frutos de la tierra en abundancia. O sea, la manera como Dios lo sustentó. Cada fiesta tenía una connotación espiritual que recordaba un evento importante. Y el Sukkot, pues, era una fiesta, la fiesta de las cabañas, donde ellos reconocían cómo Dios los había transitado por todo el desierto y les había dado la tierra de Canaán. Y ellos originalmente no vivían en casas hechas de construcción, sino que vivían en enramadas, mientras tenían la oportunidad de construir sus propias casas en la tierra que el Señor les había dado. Y lo sustentaba con las riquezas de la tierra. Entonces eran fiestas de agradecimiento, eran sábados ceremoniales. Se les decía sábados ceremoniales porque no necesariamente eran sábados semanales, sino que eran esos días especiales que caía cualquier día de la semana. También se mencionan los días de luna nueva, que tiene que ver con el inicio del mes. Pero hay un comentario mucho más abarcante que quiero compartirlo con ustedes, y discúlpenme que me extienda un poco con este tema, pero creo que es de gran relevancia. El comentario que les quiero mostrar aparece en un libro que yo he venido leyendo en estos días, que se llama Biblia Abierta. Mira, aquí está el libro. Biblia Abierta, 101 respuestas a dudas bíblicas. Y los autores
hacen un comentario con respecto a este versículo que vale la pena tomar en consideración porque creo que lo dicen mejor de lo que yo puedo decirlo. En la pregunta 36 dijo Pablo que el sábado, que ese creo que es uno de los temas más discutidos, ¿no? Porque creo que el tema de la alimentación se entiende. El tema de la alimentación, hay un principio, Levítico 11, pero algunos toman este texto para hablar de la alimentación. Y fíjate que estamos hablando de fiestas ceremoniales, de lunas nuevas, y se menciona los sábados o días de reposo. En realidad, Pablo dijo que el sábado estaba abolido en Colosenses 2:16. Varios cristianos señalan Colosenses 2:16 como la razón por la cual ellos como cristianos no observan el sábado. Pablo escribió, por tanto que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Quiso decir Pablo con estas palabras que los cristianos no están obligados a observar el sábado. Vamos a ver el contexto nuevamente. Pablo comienza su declaración con la frase por tanto, indicando una conexión con los versículos anteriores. En ellos Pablo explicó que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros y la quitó en medio clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos? Los estudiosos concuerdan en que esa acta de decretos no es más que las leyes ceremoniales del Pentateuco. Hay varios elementos en este capítulo que señalan eso. Por ejemplo, Pablo menciona comida y bebida en el versículo 16. Parece referirse a las ofrendas de comidas y bebidas prescritas en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 16 menciona días especiales en el calendario judío, días de fiesta, lunas nuevas y sábados. Todos componentes de las leyes que prefiguran el sacrificio de Cristo en la cruz y que quedaron cumplidas, o sea, eran símbolos. Pero, ¿cuál es el sábado de Colosenses capítulo 2, verso 16? Ya se mencionó, el contexto parece indicar que Pablo está refiriéndose a las ceremonias que anunciaban la muerte de Cristo. ¿Por qué entonces incluyó los sábados en esta lista? En primer lugar, conviene aclarar que sábado no solo indica el séptimo día de la semana, sino cualquier día de reposo ceremonial, evidentemente. Por ejemplo, el día de la expiación era un día de reposo, Lucas 16:31. En segundo lugar, en todo el Nuevo Testamento, la palabra sábado, cuando se refiere a día de reposo semanal, va acompañada del artículo definido. Pero en este versículo no lo lleva. Esto puede indicar que Pablo tenía en mente los descansos anuales y no semanales, y que en Colosenses 1:16, las 3 peregrinaciones anuales como días de fiesta, las lunas nuevas o las celebraciones mensuales y los descansos anuales de día de la expiación y quizás los días de las trompetas se referían a esto. En tercer lugar, Pablo menciona que todo esto no es más que sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. La palabra sombra se puede entender como prefiguración. En otras palabras, todas estas celebraciones prefiguraban a Cristo, puesto que la realidad ha aparecido. No hay necesidad de deleitarse en las sombras que proyectan esa realidad. Ya nadie puede criticar o condenar a los creyentes por no observar las celebraciones judías que han tenido su cumplimiento en Cristo, como la Pascua y el Pentecostés, las trompetas. Del Sukkot hablaremos más adelante. Pues ellas han dado paso a la realidad, que es Cristo. Volver a celebrarlas será un paso atrás. El problema en Colosa era que algunos judíos querían obligar a los creyentes a observar las fiestas ceremoniales judías. Sin embargo, conviene recordar que el sábado semanal fue instituido como memorial de la creación, Génesis 2, versículos del 1 al 3. Su observancia se basa en el ejemplo de que Dios mismo, en Éxodo 28 hasta el 11, lo mencionó, lo escribió con su propio dedo y dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ningún pasaje de la Escritura señala que ha sido abolido. El sábado sigue siendo el verdadero día de reposo y aquí hay unas referencias con respecto a eso. En definitiva, mis queridos hermanos, Pablo está hablando allí de los sábados ceremoniales, de las fiestas y evidentemente de esas comidas que se celebraban especialmente para esas fiestas. Si tú no participas de ella, que nadie te critique por eso. Pero no tiene nada que ver con el Shabbat de la semana. Y es el contexto el que nos aclara esta situación. ¿Ok? Volviendo entonces a la lectura del capítulo que nos corresponde, porque Dios perdona, pero el tiempo no.
Dice el versículo 17, todo lo cual era sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo era sombra de lo que había de venir, todo era símbolo. Pero el sábado no es un símbolo, el sábado es un principio. ¿Por qué? Porque el sábado fue instituido en un mundo donde no había pecado. Y el que escribió los mandamientos y dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no fue Moisés, fue Dios mismo. Eso quiere decir que no es una tradición humana, es un principio divino. Entonces, los Shabbat ceremoniales, todas las fiestas y todo lo que se comía en esas fiestas como símbolos apuntaban a Cristo, la carne de cordero, el pan sin levadura, entre muchas otras cosas más. Entonces, tomando en cuenta esta realidad, dice aquí el apóstol Pablo, nadie os prive de vuestro premio. O sea, tener ese privilegio de saber de que el Señor cumplió sus promesas y que hoy podemos ser salvos por fe en lo que Cristo hizo. Nadie prive del premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Quiero confesar que para mí prácticamente este fue el versículo más difícil de entender. Parece mentira, pero es verdad. Este versículo 18 para mí fue el más difícil de entender. Lo he leído varias veces. ¿Cómo es eso? Nadie te prive del premio. Ok, eso lo entiendo, pero afectando humildad, ¿me afecta mi humildad? ¿O es que la humildad de otras personas está siendo afectada? Y aquí habla acerca del culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, o hinchando. Nota que es bastante difícil de entender este versículo aún en todo el contexto. Cuando se presentan este tipo de versículos que son difíciles aún en su contexto, porque Pablo dice, nadie te prive del premio, eso se entiende, pero afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Mira, es bueno utilizar otras herramientas, es decir, otras versiones. Hay una versión que a mí en realidad no me llama mucho la atención, pero la voy a usar en este caso para ver cómo lo tradujeron, que es la versión del lenguaje actual, y dice así: así que no dejen que nadie los condene por tener convicciones firmes, y menos esa gente que adora ángeles. Ah, ya entiendo. Eran personas que adoraban a los ángeles, tenían conceptos errados del plan de salvación, pero veían que era necesario celebrar las fiestas y era como un sincretismo, como una mezcla de ideologías entre judaísmo y creencias gnósticas. Ok, entonces Pablo le dice a los hermanos, no dejen que nadie los condene por las convicciones que ustedes tienen en Cristo, que están esas personas adorando ángeles, combinando creencias y aparentan ser humildes. Ellos dicen que ven visiones, pero mienten, sus pensamientos están llenos de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Pero no vamos a utilizar una sola versión, vamos a ver otra. Vamos a ver la Biblia de las Américas para ver cómo lo dice. Dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismos y en la adoración de los ángeles. Sí, tienen similitud. Ellos se humillan adorando ángeles, basándose en visiones que no han visto, hinchando. Esto de hinchando no lo entiendo, de verdad. Nuestro castellano tiene muchas variantes. Dice, hinchando sin causa su propia mente carnal, hinchando sin causa su mente carnal. ¿Qué significa hinchar? Quizás distorsionando su mente. Vamos a ver una versión más, la nueva versión internacional. Versículo 18, no dejen que nadie los prive de la realidad en Cristo. Ninguno de esos que se ufana en fingir humildad y adoradores de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Por eso es importante los principios. Mirad que nadie os engañe, eso implica que tiene que estar fundamentada su enseñanza en un escrito está, y por supuesto que por sus frutos se conoce el árbol. Ahora sí ya se entiende mejor que había personas que tenían estas ideologías mezcladas que querían distorsionar las enseñanzas de los hermanos de Colosa. Esa era la preocupación de Pablo. Para ir terminando nuestra enseñanza por el día de hoy, vamos a leer los versículos entonces 19 en adelante, donde Pablo dice, y no haciéndose de la cabeza, o sea Cristo, se ponen a adorar ángeles y se ponen a creer cosas infundadas, en lugar de poner su atención en la cabeza, que es Cristo,
en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si hubieseis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, si ustedes han dejado todas esas huecas sutilezas y han estado conscientes que muchas cosas tuvieron su cumplimiento a través de Cristo, entonces, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a estos preceptos humanos? Preceptos humanos, o sea, no dice humanos, pero se sobreentiende, porque los principios de Dios siguen vigentes. Lo que queda a un lado son estas enseñanzas o filosofías humanas, tales como no manejes, ni gustes, ni toques. O sea, no manipules ciertas cosas, ni gustes, ni toques, porque todo era contaminación. De hecho, a Jesús un día lo criticaron porque no se lavó las manos antes de comer. Y los discípulos tampoco se lavaron las manos antes de comer. Eso era un escándalo. Entonces veían más las formas que el sentido real o el significado de las cosas. Veían más lo que se podía hacer externamente que lo que realmente era el significado interno. En conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. No dice mandamiento de Dios, dice doctrina de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso, o sea, son perecederas, pero los mandamientos de Dios son eternos. Entonces hay que marcar la diferencia allí. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, o sea, hay cosas que son buenas. Mira, estudiar el significado de las fiestas judías es muy bueno. De vez en cuando recordarlas y quizás prefigurarlas para ver cómo se hacían no es malo. De hecho, estar circuncidado no es pecado ni tampoco es un medio de salvación. Hay gente que se circuncida, hombres, ¿no? Que se circuncidan simplemente por cuestiones higiénicas. No es malo. Y eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es decir, las personas lo hacen voluntariamente, en humildad y en duro trato del cuerpo. Si ellos lo quieren hacer así, háganlo así. ¿Sabe que mientras yo leía esto, se me vino a mi mente dos cosas que no son malas, de hecho son necesarias e importantes? ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra experiencia de adoración y de búsqueda de conocimiento de la verdad. Y esas dos cosas, hermanos, son el ayuno y la vigilia. No son malas, son buenas. No siempre se hacen periódicamente en fechas distanciadas, no son malas. Pero el ayuno y la vigilia a veces tienen una perspectiva errónea de lo que realmente significa. Porque hay personas que piensan que Dios se deleita en que nosotros dejemos de comer. Y piensan que también Dios se deleita que estemos trasnochándonos. No quiero decir que sean malas, vuelvo a aclarar, no quiero decir que sean malas, son buenas. Pero ¿son buenas para quién? ¿Para mí o para Dios? ¿Dios se deleita que lo hagamos? ¿O somos nosotros quienes nos deleitamos en hacerlo? ¿Por qué? Porque al ayunar o al dejar de probar ciertos alimentos, lo hacemos porque queremos concentrarnos en la palabra. Cuando nosotros nos alimentamos es porque vamos a enfrentar las actividades del día a día. Tenemos que tener la fuerza, la energía adecuada, por eso necesitamos comer a las horas, hacer la pausa para continuar las labores. Si nos vamos a dedicar al estudio de la Biblia y queremos abstenernos de alimentos, eso permitirá que podamos concentrarnos en lo que estamos estudiando, en la adoración que estamos haciendo para Dios, y eso nos permite también crecer en conocimiento, es decir, que el beneficio lo recibo yo. No es que Dios lo esté exigiendo, Dios ve nuestro interés y evidentemente obra en nosotros, pero no es que Él se agrade en que dejemos de comer. Igualmente pasa con las vigilias, no es que Dios se agrade que nos trasnochemos, pero Él ve bien esa labor que estamos haciendo de manera voluntaria con el deseo de seguir siendo iluminados con su palabra. Pero si vamos a hacer una vigilia y un ayuno para agradar a Dios, estamos totalmente desenfocados. Estamos haciendo vigilia y ayuno porque nosotros queremos deleitarnos en Dios, porque queremos conocerle mejor, porque queremos que Él nos muestre su voluntad, porque hay un propósito en específico. No es que Dios lo exija, es que nosotros lo necesitamos. Y ahí es donde Pablo entonces habla acerca de esto. Hay personas que voluntariamente lo hacen,
Hay personas que lo hacen voluntario porque les parece adecuado, porque el símbolo les parece maravilloso. Habla acerca incluso de esa circuncisión voluntaria donde dice, mira, tratan duramente su cuerpo. Eso puede incluir también esto del ayuno y la vigilia, porque ante Jesús algunos se gastaban diciendo, hoy nosotros ayunamos tantas veces al día, pero tus discípulos no. ¿Ve? Y eso lo hablamos en los evangelios. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, en sí no son medios de salvación, sino que son simplemente cosas que no son malas, pero que en realidad deben apuntarnos hacia lo que es verdadero, hacia Cristo Jesús, y no verlos como medios de salvación o como la solución al problema. Sí, es necesario orar, sí, es necesario ayunar, sí, es necesario vigilar, sí, es necesario leer la Biblia, pero todo con el propósito de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Y igualmente ocurre con el sábado. De nada sirve que yo guarde o santifique el sábado, pero no lo sienta, no lo disfrute, no lo aproveche y esté bajando el sol porque quiero que se termine rápido. No estamos haciendo nada. Y el único que conoce las intenciones del corazón es el Señor. Por eso cuando hacemos las cosas para crecer en fe y en esperanza, el Señor no nos va a dejar en tinieblas. Él nos va a guiar hacia toda la verdad. Por eso para ti mi más grande deseo, mi querido hermano, es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.